no es sencillamente venir y estudiar la Biblia por estudiar. Porque se puede hacer, por supuesto, pero no venimos nosotros sencillamente a pasar el rato con ustedes. Nosotros queremos sentarnos acá, utilizar este tiempo para ayudarlos a ustedes a comprender los tiempos solemnes en los que estamos viviendo. Tiempos donde se está definiendo, amigos que nos escuchan, la salvación o la perdición de cada ser humano en este mundo. Buenas tardes, mis amigos, bienvenidos como siempre a otro programa de Presentando la Verdad aquí en Radio Reconquista. Buenas tardes, Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes, pastor, gracias a Dios muy bien, con un poco de frío, pero muy bien. Muy bien, me alegro. Hemos estado estudiando desde hace un tiempo que venimos estudiando la palabra de Dios y especialmente estamos estudiando el libro de Daniel y los capítulos que están en ese libro. ¿Cuántos capítulos son, te acuerdas más o menos? 12 capítulos. 12 capítulos. Y ya hemos estudiado desde el 1 hasta el 7, si bien hay muchas cosas que quedaron, se podría decir, en el tintero y no se pueden seguir estudiando por ahora, por lo menos por un tema de tiempo, pero a mí me gustaría poder continuar, y en este caso continuar con el capítulo 8 del libro de Daniel. Así que, ¿qué te parece, Esteban, si podemos primero hacer una oración y luego seguimos estudiando? Espectacular. Amado Dios, gracias por todas tus bendiciones, por la oportunidad que nos das de estar aquí en la radio para que a través de tu palabra nosotros podamos conocerte más, y no solo nosotros, sino los amigos que nos están escuchando. Pido perdón por nuestros pecados y te lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Miren, amigos que nos escuchan, en Daniel capítulo 8, Daniel vuelve a tener un sueño. Este es un libro genial porque realmente hay cantidad de visiones y sueños que si no los tiene Daniel, los tienen los reyes y así sucesivamente. Pero en este caso, vuelve Daniel a tener un sueño. En Daniel capítulo 7, él había tenido un sueño en el primer año del reinado del rey Belsasar. Ahora, en el tercer año del reinado del rey Belsasar, dice en el versículo 1, dice Daniel, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam, dice Daniel. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Acá vemos que entonces Daniel tiene una visión 2 años después de la visión de Daniel capítulo 7, donde se encuentra en un lugar determinado junto al río Ulai, y es muy probable que él no estuviera físicamente ahí, sino que realmente lo que estuviera sucediendo es que en visión fue llevado, así como le ha pasado a varios profetas en la Biblia. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Juan, donde él dice en el libro de Apocalipsis que fue llevado en el Espíritu y se puso a observar cantidad de cosas que le rodeaban, que realmente no estaban ahí, pero Dios permitía que él pudiese verlas. Entonces, aquí aparece algo interesante, porque aparecen 2 animales. ¿Te acuerdas? Sí, por supuesto que te acuerdas, pero sería bueno que los mencionaras tú también, Esteban. Los animales que aparecían en Daniel capítulo 7, ¿cuántos animales eran? Eran 4 animales. 4 animales. Ahora, ¿qué características tenían esos animales? Porque ahora yo voy a leer algo, pero antes de leer quiero que prestemos atención en algo muy importante que luego vamos a volver a tocar y que tenemos que avanzar de esta forma en este capítulo 8 porque por la complejidad del capítulo en sí es necesario hacer esto para no perder alguno en el intento de comprender la palabra de Dios. Amigos, Esteban, ¿te acuerdas los nombres de los 4 animales de Daniel capítulo 7? Sí, más o menos, vamos a ver. Sí. Dice que el primero era un león que tenía alas de águilas. Muy bien. ¿Sí? El segundo era un oso. Muy bien. Que tenía un lado más alto que el otro. Uh-huh. El tercero era un leopardo. Sí. ¿Sí? Si no me equivoco, tenía 4 alas. 4 alas y 4 cabezas. Y 4 cabezas, excelente. Exacto. Antes de avanzar, el oso tenía inclusive una costilla entre sus bocas, entre sus dientes. 3 costillas. 3 costillas, sí. Entre sus dientes. Y el último dice que era una vez un animal que él no lo puede describir porque era espantoso y terrible. Ahí está. ¿Te imaginas, Esteban, comiendo un león? No. No, dicho sea de paso, ahora no disponemos del tiempo para analizar esto, pero en la Biblia, especialmente en el capítulo 11 de Levítico, está lo que
Dios considera animales limpios versus animales inmundos. No solo en Levítico capítulo 11, ya desde Génesis, cuando Dios mandó que los animales ingresasen en el arca de Noé, que Dios le había a Noé mandado construir, vemos claramente que por ejemplo, de cierto grupo de animales entraban 7 parejas, pero de otro grupo de animales entraba solo una pareja. No disponemos ahora del tiempo para explicar esto, pero tiene que ver acerca de lo que en la Biblia enseña como animales limpios y animales inmundos. Ahora, es interesante que el león, vamos a empezar por el león. El león en la Biblia es un animal que no está dentro de los animales que Dios dio al ser humano para poder comer. ¿Se comprende? Sí. Está dentro, por lo tanto, de los animales inmundos. También ocurre lo mismo con el oso. El oso no es un animal que se deba comer. ¿Se comprende? Sí. Lo mismo pasa con el leopardo tampoco. Lo mismo pasa con esta cuarta bestia espantosa y terrible, que dicho sea de paso, es la misma bestia que en Apocalipsis capítulo 12 aparece como un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. Un dragón es algo así como un reptil. ¿Te comerías un dragón, un reptil? No. Más si tiene 7 cabezas. Peor todavía. Peor todavía, ¿verdad? Entonces todos estos animales en la Biblia que representan a reinos del mundo, que estaban luchando unos con los otros, estos animales, es interesante, son animales bíblicamente hablando inmundos. Ahora, vamos a ver que en Daniel capítulo 8 aparecen nuevamente animales, en este caso no aparecen 4, aparecen solamente 2, pero estos 2 animales no son inmundos, porque vamos a ver que estos animales, a diferencia de los otros que no se deben comer, estos sí se pueden comer, por lo menos está el permiso en la Biblia de comer estos animales. Entonces, con esto en mente, me gustaría que vayamos avanzando y vamos a continuar leyendo a partir del versículo 3 de Daniel capítulo 8. Dice Daniel que alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Ahora, este carnero era interesante, tenía 2 cuernos, como prácticamente todos los carneros, pero dice, aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. En el versículo 4 dice, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente. El poniente es... ¿Cuál es el poniente? El oeste, ¿no? Donde se pone el sol. Al norte y al sur. Y que ninguna bestia se podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, de este carnero, ¿verdad? Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Ahora, en el capítulo 7, y tú lo has mencionado bien, Esteban, aparecía un oso. Es interesante que este oso representaba, ya lo hemos estudiado, el imperio medo-persa. Ahora, el oso es interesante que tenía un lado del oso, era más alto que el otro. Y aquí vemos algo muy parecido con los cuernos del carnero, porque uno de los cuernos, dice la Biblia, que era más alto que el otro. Parecería que por este paralelismo que hay entre el capítulo 7 y el capítulo 8 que estamos estudiando ahora de Daniel, este carnero evidentemente representa a los medos y a los persas. Ahora, esta interpretación, si bien es lógica, tiene que estar basada en la palabra de Dios, y especialmente en el versículo 20 del capítulo 8 de Daniel, dice claramente, el ángel que estaba le explica a Daniel y le dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. O sea que la Biblia lo deja muy claro, no hace falta quizás mayor explicación que esto, salvo que recuerden, si se han perdido alguno de los programas anteriores, pueden ir al canal de YouTube llamado Presentando la Verdad, y ahí están los videos que estamos subiendo, que tienen prácticamente todos los programas que hemos compartido con ustedes aquí en Presentando la Verdad en Radio Reconquista. Ahora, yo dije que la Biblia dice que no solo había una bestia diferente, en este caso era un carnero, sino que había un segundo animal. En este capítulo vamos a ver que hay 2 animales que se pelean, no son 4, es 2 animales uno con el otro. ¿Cuál era entonces el segundo animal que vio Daniel? ¿Te animas a leer el versículo 5, Esteban, del capítulo 8 de Daniel? Así es, dice así la palabra de Dios. Mientras yo consideraba esto, un macho cabrío venía del oeste, y corría tan deprisa que ni tocaba la tierra. Este cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Fíjense que ahora no era un carnero, era un macho cabrío. Y es interesante que dice que corría del lado del poniente, o sea, venía del oeste, sobre la faz de la tierra, sin tocar tierra.
y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Si seguimos con el paralelismo entre Daniel 7 y Daniel 8, está claro que esta segunda bestia, el macho cabrío, parece no ser otro que el imperio griego, que son los que se levantaron después de los medopersas y fueron quienes vencieron a los medopersas. Es interesante que ahí dice que este macho cabrío iba sin tocar tierra, lo cual es una alusión a las 4 alas del leopardo de Daniel capítulo 7, que tiene que ver con la velocidad con la que el imperio griego venció y se quedó con el poder mundial en ese momento de la historia. Dice también que venía del poniente, esto es del oeste, de donde se pone el sol, y es interesante que Grecia estaba al oeste de Medopersia justamente. Y el cuerno notable, evidentemente, es una alusión, podríamos decir claramente, una alusión a Alejandro Magno, ese gran rey de Grecia, y que a través de quien Grecia gobernó y se quedó con el imperio mundial en ese entonces. Ya lo hemos estudiado en programas anteriores también. Ahora, esta interpretación que nosotros estamos dando acerca de que el macho cabrío era Grecia, bueno, se podría decir, se caería de maduro por el hecho de que esta bestia viene del oeste, y ahora vamos a ver que viene para hacer guerra contra la otra bestia, que es el carnero, que está representada por el imperio medo-persa. Y entonces, ¿quiénes son los que combatieron al imperio medo-persa? Evidentemente que son los griegos. Y esto lo deja claro la Biblia en el versículo 21, cuando dice en Daniel 8:21. Se le dice a Daniel: el macho cabrío es el rey de Grecia. Estamos en el versículo 21, amigos. Dice: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Quién era este rey primero de Grecia de acuerdo a la historia? Darío. No, de Grecia. De Grecia, Alejandro Magno. Alejandro. Darío III realmente era de Medopersia. Medopersia, Exacto. Sí. Pero Exacto. bien, entonces, ¿qué es lo que pasó con estos dos animales? Yo ya les estaba adelantando, se comenzaron a pelear. ¿Dónde dice eso la Biblia? Versículo 6, versículo 7. Dice: y vino hasta el carnero, está hablando del macho cabrío, vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, delante del macho cabrío, y lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y acá vemos claramente que esto representa, una vez más menciono, la conquista del imperio griego sobre el imperio medo-persa. Si ustedes recuerdan, en programas anteriores hemos hablado acerca de que hubieron especialmente 3 grandes batallas entre los griegos y los medo-persas que ocurrieron. Por ejemplo, la batalla de Gránico en el 334 a.C., la batalla de Isos en el 333 a.C., y por último la batalla de Gaugamela en el 331 a.C., que es en la batalla donde Grecia se queda con el poder mundial. Ahora, solamente repito algo que yo mencioné anteriormente. ¿Por qué estos 2 animales? Acuérdense. El león, el oso, el leopardo y esta bestia espantosa y terrible, ¿eran animales de los considerados limpios? No. No. ¿Eran animales, por lo tanto, para sacrificarlos en el santuario como un símbolo del sacrificio de Cristo? No. No. Sin embargo, es interesante que estos 2 animales, que son el carnero y el macho cabrío, cualquiera de estos 2 animales, por el simple hecho de que son considerados limpios, es interesante que son justamente 2 de los animales, porque había varios otros, 2 de los animales que se utilizaban como sacrificio en el santuario, y de forma especial, Esteban, estos 2 animales, que son el carnero y el macho cabrío, eran especialmente utilizados una vez al año en el ritual del santuario terrenal que Dios había mandado construir. Para poder avanzar con este tema, amigos que nos escuchan, voy a resumirles algo que es muy complejo, pero lo voy a resumir para que podamos comprender. ¿Hasta aquí se entendió lo que estoy diciendo, Hasta Esteban? aquí está claro. Antes de seguir, quiero decir algo. El otro día, Esteban, sabes que me encontré con un pastor de una denominación determinada y estábamos hablando acerca de este programa de radio, y es interesante que en un momento este pastor me hizo un comentario y me dice: pastor,
le voy a hacer una pregunta, me dice, y yo le digo, por favor, pregúnteme. Y dice, ¿usted cree que las personas entienden lo que ustedes explican en la radio? Entonces a mí me interesó la pregunta de él y yo quería saber por qué me estaba haciendo la pregunta, si era quizás por la forma en que se está explicando o por la temática que se está utilizando. Entonces él volcó la pregunta hacia la temática, habló acerca de que quizás no sería tan necesario, dio a entender, de que estemos estudiando profecías en estos momentos, siendo que hay muchas otras cosas de la Biblia que se pueden estudiar. Y es cierto, hay muchas otras cosas de la Biblia que se pueden estudiar. Dicho sea de paso, toda la Biblia se puede estudiar, Esteban. Pero el tema es que es interesante que la misma Biblia dice que habría profecías para la última parte del tiempo en el que estaría viviendo el ser humano antes de la segunda venida de Jesús, y esas profecías recién se podrían comprender en la última parte del tiempo, lo que se llama el tiempo del fin. Entonces, es interesante que muchas veces no valoramos la riqueza que hay en las profecías. Por el simple hecho siguiente, muchas veces creemos que estudiar la Biblia es meramente estudiar los 4 evangelios que están en el Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios, punto y aparte. Pero la verdad es que la Biblia es mucho más que eso. Todo eso es importante, por supuesto, porque es parte de la Biblia, pero la Biblia es mucho más que eso. Tenemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, podríamos llegar a decir, por lo menos para mí, es el libro más espectacular escrito y puesto ahí para nosotros, especialmente para el tiempo del fin, que es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro maravilloso que de aquí a poco tiempo vamos a comenzar a estudiar. Pero amigos, la única forma de comprender el libro de Apocalipsis es comprobando y estudiando el libro de Apocalipsis a la luz del Antiguo Testamento. Porque prácticamente Juan, cuando escribió el libro de Apocalipsis, casi todos los símbolos que se le fueron presentados a él y escribió, y todo el texto prácticamente de Apocalipsis tiene una base especialmente en el Antiguo Testamento. Si no comprendemos el Antiguo Testamento y mucho menos comprendemos estas profecías de Daniel, tristemente, amigos, no solo no vamos a entender el libro de Apocalipsis, sino que es posible, no digo que eso sea en todos los casos, pero es posible que si no entiendes estos libros de Daniel y de Apocalipsis, de acuerdo a lo que dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia, seremos engañados. Seremos terriblemente engañados. Esto tiene que ver, amigos, con la salvación o con la perdición de nosotros. No es sencillamente venir y estudiar la Biblia por estudiar. Porque se puede hacer, por supuesto, pero no venimos nosotros sencillamente a pasar el rato con ustedes. Nosotros queremos sentarnos acá y utilizar este tiempo para ayudarlos a ustedes a comprender los tiempos solemnes en los que estamos viviendo. Tiempos donde se está definiendo, amigos que nos escuchan, la salvación o la perdición de cada ser humano en este mundo. Así que con esto en mente vamos a continuar entonces. Y también, pastor, me di cuenta aquí, como usted lo mencionaba en algunos de los programas, que la Biblia se interpreta por sí misma. Porque, por ejemplo, yo veo aquí 2 carneros, ¿sí? Un macho cabrío y un carnero, ¿verdad? Ajá. Entonces, y yo me pongo a pensar, primero venimos hablando de 4, pero ahora me encuentro con 2. Pero cuando voy al mismo texto, ¿verdad? Para no salir del contexto, sí, me doy cuenta de que me dice la propia Biblia que esos 2 animales representan 2 reinos, que es a Medos y Persa y Grecia. Y no hay otro. Y no hay otro. Exactamente, así es, Esteban. Es que la Biblia hay que estudiarla dentro del contexto. No puedo ponerme a agregarle cosas que la Biblia no dice, sino a extraer cosas que la Biblia dice. Y es así, Esteban, como tú dices. Ahora, insisto, estos 2 animales que Dios eligió, quiero aclarar algo, Dios no anda jugando a las coincidencias, no existe tal cosa. Estos 2 animales que Dios le mostró en visión a Daniel representan, evidentemente, como tú bien dijiste y como lo leímos recién en la Biblia, a los medos y a los persas por un lado y a Grecia por el otro, pero es interesante que estos 2 animales al mismo tiempo están conectados con el santuario que Dios había mandado construir en este mundo, un santuario donde se hacían sacrificios y cada uno de esos sacrificios de animales limpios representaban, por ejemplo, corderos, representaban al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que ¿quién es? Cristo Jesús. Cuando Juan el Bautista lo vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos estos animales que se ofrecían como sacrificio a Dios en el santuario terrenal representaban a la realidad plena que vendría más adelante, que es Cristo Jesús. Esto es lo que se conoce bíblicamente o en la teología como la tipología.
hay cuestiones muy interesantes, cosas, ejemplos, símbolos del pasado que tienen un cumplimiento especialmente más grande o más grande especialmente en la última parte de la historia, o por ejemplo en la primera venida de Jesús o en la segunda venida de Jesús más plenamente aún. Ahora, para poder seguir avanzando, yo quiero en estos minutos que nos quedan explicar brevemente, aunque sea, cómo era que funcionaba este santuario terrenal. Nosotros podríamos dedicar programas enteros solamente a hablar del santuario terrenal, pero vamos a tener que resumirlo, porque es necesario que sigamos avanzando con Daniel capítulo 8, pero con esto en mente, si no se nos complica poder entender. Ahora, les digo, el santuario que Dios había mandado construir aquí era un lugar donde se hacía sacrificios de ciertos animales, lo vuelvo a repetir, donde esos animales, por supuesto, representaban a Jesús, que es el gran sacrificio que Dios haría por la raza humana caída. Animales limpios, ¿verdad? Animales limpios. Podían ser carneros, machos cabríos, había vacas, había toros también, corderos en sí, había tórtolas, o sea, palomas. Había todos estos animales limpios que Dios también permitía que se comiesen, y al mismo tiempo estos animales representaban a Cristo. Ahora, el santuario, o también llamado tabernáculo, tenía 3 compartimentos, Esteban. Bueno, realmente tenía 2, y había un compartimento exterior que podríamos decir que era el que rodeaba realmente al santuario o al tabernáculo. Estas tres partes, vamos a hablar de 3, eran la parte de afuera del santuario en sí, que se llamaba atrio exterior. En el atrio exterior había un altar llamado altar de sacrificio, que era donde los israelitas iban, confesaban cualquier persona que creyese en Dios, no tenía por qué ser israelita, ¿no? Aunque era adoptado a la familia del Israel espiritual. Entonces estos israelitas llevaban una ofrenda en sacrificio, que era alguno de estos animales, confesaban sus pecados poniendo sus manos sobre la cabeza del animal, luego el animal se degollaba. Y es interesante que luego tenía que seguir el ritual con algunas cosas que yo les voy a mencionar. Ahora, ese altar de sacrificio y esos animales representaban ni más ni menos que a Jesús muriendo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. O sea, Dios, si hay alguien que se pregunta, si alguno de ustedes, amigos, se preguntan por qué Dios en el Antiguo Testamento mandó matar a tanta cantidad de animalitos, todos estos animales tenían como único objetivo mostrar al pueblo de Israel que un día, dentro de pocos años, vendría el Mesías, que sería el que realmente moriría. Todos estos animalitos representaban a Jesús. A través de la muerte de estos animales, ellos depositaban fe en Jesús. Esteban. Y como dice la Biblia, ¿verdad? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Es así. Entonces, como sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados, significa que si ellos no obedecían a los mandamientos rituales o ceremoniales, que ya hemos estudiado la diferencia entre la ley moral, que son los 10 mandamientos, y la ley ceremonial, que son esta cantidad de rituales que tenían que ver en torno al santuario, si ellos no obedecían, tristemente no les serían perdonados los pecados. Ahora está claro que el perdón real de los pecados ocurre con la sangre de Cristo Jesús, no de estos animalitos que, de acuerdo al libro de Hebreos, realmente no pueden borrar ningún pecado, expiar ningún pecado. Ahora, entonces tenemos la parte de afuera, que se llamaba atrio exterior, la cual rodeaba el santuario en sí. Luego tenemos lo que se llama el tabernáculo, que estaba dividido en 2 partes, o el santuario en sí, podríamos hablar. Una parte era el lugar santo, y la otra parte era el lugar santísimo. No me voy a detener mucho en explicar cada una de estas partes. Solo quiero mencionar que luego que el pecador traía el animalito, confesaba sus pecados con las manos sobre la cabeza del animal y era degollado el animal, la sangre de ese animal era ingresada luego al lugar santo. ¿Por quiénes? Por los sacerdotes. El pecador, o sea, todos eran pecadores, hasta los sacerdotes, pero el pueblo común y corriente no podía ingresar al lugar santo. Solo los sacerdotes podían ingresar ahí, que eran los que trabajaban durante todo el año. Ahora, solo una vez al año se hacía un sacrificio especial, Esteban, en un día que se conocía como el día de la expiación, o el día en hebreo del Yom Kippur. Eso significa día de la expiación. Ahora, estos 2 animales, de acuerdo a Levítico 16, eran los animales involucrados en ese día especial. ¿Y sabes qué animales eran?
eran el macho cabrío y el carnero. O sea, es interesante. Esto significa que Dios no solo se proponía mostrarnos a través de estos dos animales que son el macho cabrío y el carnero, qué sucedería entre los reinos humanos y políticos, que en este caso concretamente representan a medopersas y a griegos, sino que también Dios quería mostrarnos algo que sucedería no solo a nivel político, sino también a nivel espiritual y conectado totalmente o relacionado con el santuario, pero ya no con el santuario terrenal, sino evidentemente con el santuario celestial. Porque nosotros sabemos, amigos que nos escuchan, que el santuario terrenal que Dios había mandado construir por mano de Moisés era apenas un símbolo de un verdadero santuario que, dice la Biblia, está en el cielo. Cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, capítulo 8, versículos 1, 2 y capítulo 9, versículo 11, hay varios versículos. Dice, por ejemplo, en Hebreos 8, 1. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea que nosotros tenemos un verdadero santuario en el cielo que es diferente, diferente en un sentido, no es el verdadero que estaba representado por el santuario terrenal que Dios había mandado construir aquí, donde estaban las leyes ceremoniales. En el capítulo 9, versículo 11, también repite la idea Pablo, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hay muchos textos en la Biblia donde muestran que Jesús, una vez que ascendió al cielo, acuérdense, Jesús vino, vivió cerca de 33 años, murió, resucitó al tercer día, caminó con los discípulos por 40 días y luego ascendió al cielo. Y cuando ascendió al cielo, la Biblia dice a qué lugar del cielo Jesús ascendió. Y donde fue, evidentemente, es al santuario. ¿Cuál santuario? ¿El terrenal? Al celestial. Al celestial. El terrenal, incluso dijo Jesús que sería destruido porque no quedaría piedra sobre piedra. Evidentemente, esto entonces, amigos que nos escuchan, esto que estamos estudiando en Daniel capítulo 8 tiene una conexión muy grande con algo que sucedió en el cielo, y vamos a ver luego, a partir de los programas que vienen, a partir de qué fecha sucedió algo en el cielo, donde está Jesús participando de su obra de expiación, de la otra parte de la obra de la expiación, pero en este caso en un lugar determinado del cielo que se conoce como el santuario. Ahora, el santuario en sí tenía dos partes, tenía un lugar santo y el lugar santísimo. Vamos entonces a ver luego a qué parte es a la que Jesús ingresó, si a la parte del lugar santo o a la parte del lugar santísimo. Nos quedan apenas 1 minuto y medio, así que tenemos que ir culminando, Esteban. El próximo viernes vamos a repasar algunas cositas que dimos hoy y vamos a seguir avanzando. Pero por el momento, lo que nos tiene que quedar claro es lo siguiente. En el capítulo 8 del libro de Daniel no aparecen ya 4 bestias, solo aparecen 2, que están representando al imperio medo-persa y al imperio griego. Pero al mismo tiempo, esas 2 bestias tienen una conexión muy grande con los animales que se utilizaban en un día especial, que vamos a estudiar luego cuál era ese día, que yo mencioné recién, el Yom Kippur, el día de la expiación. Esos 2 animales están conectados con el santuario. O sea, lo que nos está queriendo decir Dios, evidentemente, es que pasaría algo que no solo afectaría a los poderes políticos de este mundo, sino que tiene que ver con la obra de expiación que Jesús continuaría haciendo en el cielo, luego de haber subido, para poder seguir haciendo expiación para cada ser humano que lo acepta, por supuesto. Hemos llegado al final del programa de hoy. Vamos a seguir estudiando, porque apenas vamos en 5, 6, 7, 8 versículos, y este capítulo realmente tiene como 26 versículos. Tenemos que seguir estudiando el capítulo 8 de Daniel y vamos a ver una profecía que se conoce como la profecía más larga de la Biblia, conocida como la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que aparece en Daniel capítulo 8, versículo 14. Amigos, es importante que nosotros tengamos esto en mente para poder comprender los otros capítulos que vendrán y qué relación tiene contigo y conmigo y con cada habitante de este mundo que está viviendo en el tiempo del fin.
Gracias Esteban por estar con nosotros y gracias amigos por estar del otro lado acompañándonos como siempre. Nos vemos entonces el viernes que viene a la misma hora, a las 15 horas, en otro programa de Presentando la Verdad.